Buenas a todos. Hoy vamos a ver el tema de la oxigenoterapia domiciliaria. Soy el referente de enfermedades crónicas y hoy vamos a tratar este tema muy importante. Los objetivos digamos, de esta área serán conocer los conocimientos básicos de la oxigenoterapia, identificar correctamente la oxigenoterapia, evaluar realmente a los pacientes periódicamente en su correcta adhesión al tratamiento y conocer los beneficios y riesgos de la oxigenoterapia domiciliaria. Tenemos que saber, antes que nada, que en la atmósfera es una masa de gas que cubre toda la superficie de la Tierra. Son 10.000 kilómetros de espesor, o sea, un 80% de la masa en los primeros 15 kilómetros. Repasamos las capas digamos, de la atmósfera, que tenemos troposfera, estratosfera, metósfera y termósfera y exósfera. Estos están constituidos en la atmósfera con una parte de la composición de gases, como ser nitrógeno, un 78,1%, el oxígeno, un 20,9%, y otros gases como el argón, el neón, el dióxido de carbono y el agua. También partículas suspendidas y contaminantes. Entonces, la composición del aire, nitrógeno un 78%, el oxígeno un 20,95%, lo redondeamos a un 21%, y el 1% xenón, argón, criptón, hidrógeno, helio y dióxido de carbono, entre otras. Estas fracciones son constantes independientemente de la temperatura, de la presión y la altura. Entonces, ¿qué es el oxígeno? El oxígeno lo podemos encontrar en la tabla periódica, que es un gas inodoro, incoloro, y generalmente tiene la característica que está en su composición gaseosa. Al estar gaseosa, podemos lograr, por algunas técnicas, pues, llevarlo a líquido. Es por eso que la historia, digamos, antes de que nada, tenemos que remitir a lo que fue el uso del oxígeno en la medicina. La historia de la oxigenoterapia nace en 1919, como Haldane sugiere el uso de oxígeno en los hospitales. En 1920, Barat recomienda el oxígeno en la neumonía, y en 1958, Barat usa las fuentes en pequeñas concentraciones de oxígeno. Pero en lo que ven en Levin, en este gráfico, en 1967, le oxígeno a largo plazo en los regímenes ambulatorios. Es por eso que luego, generalmente, las bases de la oxigenoterapia nacen de allí, pero en 1980 se publica un artículo sobre la terapia nocturna con el uso de oxígeno, y siendo que en 1981 en la Lancet se publica ya los primeros casos, digamos, de indicación de oxigenoterapia crónica en pacientes con enfermedades como bronquitis crónica y enfisema, y generalmente ha sido la apertura. De esto entonces hasta ahora son 44 años, de lo cual fue la oxigenoterapia. Y eso hay que distinguir bien, lo que es la oxigenoterapia aguda de la crónica. Generalmente, pero nosotros nos vamos a dirigir a la oxigenoterapia crónica, que generalmente es el uso terapéutico de oxígeno en concentraciones mayores de la que se encuentra en el aire ambiente, que hemos dicho el 21%, y con la intención de tratar o prevenir manifestaciones a largo plazo de la hipoxia. Esto llega a los pacientes, sobre todo, a mejorar las funciones cognitivas, disminuir, digamos, las hospitalizaciones, mejorar la esperanza de vida, las capacidades de ejercicio y sobre todo la calidad de vida del paciente. La oxigenoterapia en sí, cuando nosotros vemos algunas terapias, tenemos que saber cómo obtenemos el oxígeno. El oxígeno está en forma gaseosa, y de los cuales la producción se sufre a través de la compresión y la separación del aire. Luego va a un almacenamiento donde se analiza, hay un análisis básico de los parámetros, y luego ese gas pasa a un estado líquido donde está almacenado en forma licuada, y esto se transporta a través de camiones hasta ser distribuido, por ejemplo, en hospitales, para acceder, digamos, a lo que es oxigenoterapia en forma aguda. Realmente eso es el procesamiento. Y también tenemos esos camiones que cargan a
a las concentradores, donde están digamos, los oxígenos líquidos, donde van a cada domicilio y cargan a los pacientes con oxigenoterapia domiciliaria. Entonces lo tenemos a través, digamos, de la compresión y el almacenamiento y pasar de un estado, digamos, gaseoso a líquido, y esto permite hacer más óptimo la utilización de esta terapia. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una patología, nosotros si vamos a indicar la oxigenoterapia, tenemos que tener algunos parámetros bien claros. Si yo hago una gasometría y la PO2 es menor a 55 milímetros de mercurio, o tengo una saturación de oxígeno a menor de 88, o si tengo una gasometría entre 56, digamos, y 59 de presión de oxígeno de milímetro de mercurio, o una saturación menor de 99, con pulmonar, edema por insuficiencia cardíaca o hematocrito mayor de 55, indico oxigenoterapia. O si tengo un paciente que tenga una desaturación igual o menor de 88% durante la actividad física y mejora la tolerancia al ejercicio con el uso de oxígeno, también puede indicar. Cuando tengo saturación menor de 90 en mayor de 30% de registro de evidencia nocturna, puedo indicar oxigenoterapia. También la oxigenoterapia, cuando yo realizo un test de caminata y baja por debajo de 88, también puede indicar oxigenoterapia. Recuerden que acá también en los viajeros, donde se encuentran menor de 92, puede indicar oxigenoterapia, pero en estos casos tengo que usar concentradores, digamos, portátiles, que son diferentes a los concentradores que uno lo conoce, y esos son especiales para el vuelo, esos están autorizados. En caso de los pacientes que se le indica la oxigenoterapia paliativa, no está indicada en pacientes con enfermedades avanzadas o disnea sin hipoxemia. El oxígeno en el paciente que tiene una enfermedad paliativa es menos eficaz que los opioides para aliviar la disnea. Entonces es necesario que lo evalúe un grupo de paliativo para recién después indicar la oxigenoterapia. Entonces los objetivos primarios son corregir la hipoxemia, o sea, lograr una saturación de oxígeno mayor de 90, que equivale a una presión de oxígeno de 60 milímetros de mercurio. Proveer de una adecuada oxigenación tisular y reducir el trabajo cardiopulmonar asociado a la oxigenoterapia inadecuada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos pacientes? La fisiopatología nos informa que la hipoxemia es una disminución de la presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, que corresponde a una saturación de 90%. Entonces, hay causas de hipoxemias que son pulmonares y extrapulmonares. De las pulmonares podemos tener por desequilibrio alveolar, como ser lo que sucede en efisema y neumonía, con una Shunt intrapulmonar, como un tromboembolismo pulmonar, una alteración de la difusión, como las enfermedades intersticiales, y eso serían las pulmonares. Y las extrapulmonares tenemos la hipoventilación alveolar, como por ser las intoxicaciones, traumatismo craniano o accidentes cerebrovasculares. Por descenso de la PO2, con aumento de aquellos pacientes que están en grandes alturas, envenenamiento o por gases tóxicos. El descenso de la presión de oxígeno puede ser por un signo de distrés respiratorio. Y la disminución del gasto cardíaco puede ser debida a insuficiencias cardíacas y valvulopatía. Todo esto lleva a la hipoxemia. Entonces tenemos diferentes causas que pueden llevar a la hipoxemia. Entonces es necesario entender esto para poder entender al paciente. Entonces tenemos que saber lo que es la presión de oxígeno. Acá tenemos, en este cuadro de izquierda, podemos ver los grados, digamos, de presión de oxígeno y de saturación. Y están combinando la presión de oxígeno con la saturación. Todo lo que está verde es el límite permitido. Va del 98 al 95% de saturación y de los 110 a los 80 de la presión de oxígeno. Esto es normal. De 94 a 92 es moderado y ya severo de 90 a 85. Entonces, una normosaturación tenemos
que de 98 a 95 tenemos una desaturación de entre 95 y 92 y una desaturación grave de 90 a 85. Realmente por eso siempre la desaturación tiene que estar mayor de 90, digamos, la saturación tiene que estar mayor de 95. Concretamente, ¿cómo controlamos a nuestros pacientes? Primero, se tiene que hacer una gasometría que no es suficiente. El valor en reposo es una condición necesaria, pero no suficiente. También podemos hacer una pulsometría de 24 horas, más un control de actividades reales. También se puede pedir todo lo que es la desaturación. Usted ve en la desaturación, lo puede indicar. Si usted capta una desaturación en periodos no agudos del paciente, puede indicar una oxigenoterapia crónica. Entonces, ¿cuándo usan los pacientes el oxígeno? Generalmente, un paciente cuando se moviliza en la casa, un 31%, comiendo un 29%, cuando se baña un 21% y fuera de la casa un 20%. Esto para entender la vida que hace un paciente que tiene este tipo de terapia. Aparte tenemos que saber algunos conceptos de oxigenoterapia para avanzar. Primero tenemos que saber la FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno, el flujo, que es la cantidad de gas administrado por litro por minuto, la saturación y la hipoxia, que es el déficit de oxígeno en el tejido. El conocimiento de la oxigenoterapia, el FiO2, es la fracción inspirada, se expresa en concentración y en porcentaje al 0,21. Y tenemos que saber que el flujo realmente es la cantidad de gas administrado por litro por minuto. Si yo tengo al 24%, le estoy aportando 1 litro por minuto. Al 28, 2 litros. 32, 3 litros. 36, 4 litros. Y así vamos aumentando el flujo que le administramos. Otra cosa que tenemos que saber, que la oxigenoterapia, siempre la saturación mayor de 95, que es lo que acabamos de hablar recién. Y siempre, cuando menor de 95, es un riesgo. Saber que, que la hipoxia es el déficit de oxígeno en el tejido y pueden llegar a sufrir los órganos, que tiene el paciente. Otro conocimiento de oxigenoterapia son los manómetros, que es un instrumento para medir la precisión de los flujos contenidos en los recipientes cerrados, y se distinguen dos tipos de manómetros según se emplee, ya sea para medir presión de líquido o de gases. Los flujímetros, que son son estructuras que miden la cantidad de flujo y por ende el FiO2, y los humidificadores, que son dispositivos que emiten vapores para aumentar los niveles de humedad del aire. Otra cosa que tengo que prestar atención son los tipos de fuentes. Los tipos de fuentes pueden ser oxígeno gaseoso, concentrador u oxígeno líquido. El oxígeno gaseoso, las ventajas que tiene es que son de fácil disponibilidad, se almacenan por largo tiempo sin pérdida y la proporción es 3 a 4 litros por minuto con una pureza del 95%. Pero tiene desventaja. ¿Por qué? Porque su duración es corta, 2 días, un flujo de 2 litros por minuto con un tubo de 6 centímetros cúbicos. El reemplazo es frecuente. Los portátiles, de corta duración, duran de 1 a 4 horas, son de gran tamaño algunos y son pesados, y lo que tienen estos tubos que son peligrosos por el efecto de torpedo cuando sufre la caída. Por eso es necesario, tenerlo bien asentado y bien adherido a la pared y un lugar seguro. Los concentradores tienen la ventaja que son fácilmente disponibles y fácil manejo, proporcionan en horas hasta 15 litros por minuto con una pureza de 99%, ocupan pocos espacios, son de bajo costo de mantenimiento y sus costos iniciales son altos, pero realmente la desventaja requiere uso de electricidad y requiere fuente gaseosa suplementaria adicional. Es importante distinguir que hay concentradores que realmente son, fijos, que están en la casa, que son eléctricos, y otros que son portátiles, que son los que se usan preferentemente para deambulación, son la tendencia actual y es lo que se usa también para viajar en avión, que es lo que está permitido. El oxígeno líquido
aumenta la duración de 5 a 10 días con un flujo de 2 litros por minuto. El llenado domiciliario con unidades portátiles, livianas, y aumenta de 4 a 8 horas y no consume energía. Es importante tener que son las desventajas, que son de alto costo, son de menor accesibilidad a determinadas zonas, necesidad de venteo periódico y de riego de quemadura por frío. Tenemos que tener en cuenta a la hora de indicar cada fuente, porque de acuerdo a las necesidades del paciente. En la pediatría indicamos mucho oxígeno líquido para estos niños, por ejemplo, con displasia, con viral, y generalmente podemos ir avanzando en eso. En un concentrador generalmente se lo da a un paciente que tiene una postración. El oxígeno líquido, recuerden que te lo podemos dar a un paciente que tenga que deambular, mejorar, digamos, la calidad de vida para que se pueda desplazar. En cambio, el concentrador es algo que lo limita a su hogar, salvo el concentrador portátil. En cuanto al conocimiento de oxígeno en sistemas de bajo flujo, tenemos las cánulas nasales que aportan de 24% a 40%, de ahí de 24 a 1 litro, 28 a 2 litros, 32 a 3 litros, 36 a 4 litros y de 40 a 5 litros. Generalmente pueden dar ese aporte. Las máscaras, generalmente, estos son sistemas de bajo flujo, recuerden. Las máscaras de oxígeno dan de 40 a 60 y aportan de 5 a 8 litros. Las máscaras de oxígeno, digamos, de reservorio, marcan de 60 a 99%, de 6 a 10 litros. Eso es importante recordar. Después el sistema de alto flujo, tenemos las máscaras de Venturi, que es un porcentaje de 24 a 60 y aportan de 3 a 15 litros, y las cánulas de alto flujo dan de 40 a 60 y de 5 a 8 litros. Esto es un repaso de lo que uno trabaja, sobre todo en algunos pacientes, ya sea con oxigenoterapia domiciliaria, digamos, aguda y crónica. ¿Cómo hacemos los controles? Cada 3 meses está estipulado los controles con qué finalidad. Para observar los efectos de la oxigenoterapia, para cumplir la adaptación del paciente a la técnica, para reevaluar la adecuada indicación y para facilitar la ayuda técnica y el apoyo psicológico del paciente. Nosotros tenemos que contener a estos pacientes por los cuales necesitan nuestro apoyo. Pero generalmente el sistema ha puesto los 3 meses para control, para ver y controlar a estos pacientes. Pueden controlarlo en un periodo más corto, pero cada 3 meses sí o sí. Otra cosa que tenemos en cuenta es la retirada del destete. O sea, recuerden que los pacientes con enfermedades pulmonares progresivas, por ejemplo, fibrosis pulmonar o EPOS grave o enfermedades neuromusculares, suelen tener oxigenoterapia de por vida. Pero no hay una norma fija para el destete de oxígeno, la retirada. Pero generalmente depende del destete y la saturación baja generalmente dentro de las 40 minutos. Mantener la saturación siempre entre 92 y 94 para realizar en el domicilio del paciente. El destete lo podemos hacer, digamos, preferentemente en algunos pacientes con displasia broncopulmonar que han madurado su proceso de maduración respiratoria, y eso permite generalmente destetar y retirar el equipo. También en periodos agudos, cuando hay una neumonía, le indico digamos, la oxigenoterapia, que es en forma especial, y luego de 3 meses lo evalúo y le puedo retirar cuando ya lo necesita. Puede ser un niño que se ha reagudizado, un EPOC se reagudizó, necesita oxígeno por periodos cortos y le puedo retirar. ¿Y cuáles son los efectos secundarios y riesgos? Uno, el desconocimiento de la concentración o la duración de la exposición del oxígeno para inducir el daño pulmonar. Otra, el oxígeno que altera la sensibilidad de los quimiorreceptores y prolonga la ventilación de los cambios de la presión de oxígeno. Los flujos altos de oxígeno administrados por gafas que dan sequedad e irritación en la fosa nasal, con flujo mayor de 3 litros por minuto. Y el oxígeno, recordar que no es inflamable, pero sí pueden arder con otra materia de combustión, que ya vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para la eficacia de la oxigenoterapia a largo plazo? Primero, la educación a los pacientes sobre su enfermedad y el papel del oxígeno,
Hay que administrar el tratamiento farmacológico y usar el oxígeno preferentemente mayor de 15 horas por día, o depende de la prescripción médica. Siempre hay que fijar cuántas horas prescribió su médico, explicar los resultados del aumento de calidad y de esperanza, y asesorar al paciente sobre cómo operar con los dispositivos. Aconsejar a los pacientes sobre cómo evitar y reducir riesgo, y hablar a los pacientes y a los familiares. También tener en cuenta que hay que verificar el consumo de energía, leer el contador de horas, sobre todo aquellos pacientes que usan concentradores. Hay que enseñarles a manipular e higienizar adecuadamente la fuente y el accesorio. Deben lavar con agua y jabón, luego limpiar con solución de agua y vinagre con una fracción de 10:1, y luego enjuagar con agua caliente y dejar secar en el aire. Después cambiar las cánulas y las máscaras regularmente, y generalmente hay que limpiar los filtros del concentrador de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las recomendaciones para el uso seguro de oxígeno. Primero, la irritación de la mucosa y la sequedad de las secreciones, que eso se puede usar humidificadores o geles salinos para hidratar. Hay que tener en cuenta los incendios y quemaduras, que no se tiene que fumar, que tiene que mantenerse alejado de las estufas y velas, no utilizar emolientes porque tienen riesgo de combustión, secar con la mano luego de haber desinfectado envases de alcohol, que eso puede hacer combustión y hacer, digamos, incendios. Y también tenemos que tener en cuenta si hay fugas y explosiones, el mantenimiento debe ser realizado por profesionales especializados. La empresa deja un teléfono a todas las personas con oxigenoterapia domiciliaria crónica, y llamar urgente para que, digamos, ayude a este tipo de problemas. Permitir el fácil acceso y almacenamiento del cilindro en el hogar, y mantener el cilindro en posición vertical en espacios ventilados, lejos de la luz solar y otras fuentes de calor, por lo menos mayor de 5 metros. Y la retención de dióxido de carbono, tener en cuenta que reducir el flujo de oxígeno en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, en EPOC, que tienen una retención de dióxido de carbono, o aquellos pacientes neuromusculares que pueden tener una retención de dióxido de carbono, o aquellos pacientes que tengan alguna patología que favorezcan hay que tratar de mantener entre 90 y 92 la saturación. En un flujo generalmente a 24 a 28, no más de eso, generalmente a 1 a 2 litros. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen CPAP? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que monitorizar lo podemos monitorizar en forma remota o presencial, ver si hay fugas por las máscaras, y ver las condiciones del CPAP y el accesorio. Generalmente la CEPAR, que es un grupo generalmente de neumonólogos europeos, dice que cada 3 meses, digamos, de iniciar el tratamiento, uno lo tiene que inspeccionar y ver cómo va la terapia. Por telemedicina se puede controlar cada 6 meses, y el seguimiento se puede hacer presencial o por telemedicina, y ver realmente que el paciente tenga todo en condiciones, sobre todo los accesorios. En cuanto a los pacientes con ventilación mecánica, que cada vez son más, tenemos que supervisar la monitorización remota, ya sea de los parámetros del ventilador, el cumplimiento, la fuga, los registros de pulsiometría. Si yo uso la telemedicina, puede ser útil para iniciar el tratamiento en aquellos pacientes que no cumplan la terapia o que requieren un tipo de evaluación según el criterio médico. Y el seguimiento se puede combinar visitas presenciales con telemedicina. La lectura de los datos del ventilador según a los criterios médicos. En cuanto a los pacientes con oxigenoterapia, que es de lo que estamos hablando, también se los puede controlar presencialmente o con telemonitorización, pero están menos desarrollados. Lo mejor es disponer para mejorar el cumplimiento, la utilidad del equipo y las condiciones que tiene el equipo, y es generalmente útil en el inicio del tratamiento para adherir al tratamiento y mejorar en estos pacientes la combinación de la visita presencial y la telemedicina. Esto es para mostrarle las fuentes, recordarle el concentrador para uso, digamos, doméstico continuado, digamos, tenemos un concentrador portátil, el oxígeno líquido, digamos, el CPAP, el ventilador domiciliario y el BiPAP.
Después tenemos que recordar las tubuladuras, el manómetro, el flujímetro, las máscaras que son muy caras, entonces tengo que tener, digamos, indicar la máscara adecuada que el paciente. Esto lo aporta el programa de oxigenoterapia y soporte no invasivo, los cilindros, los humidificadores y las cánulas nasales. Gracias. Recuerden que el programa de oxigenoterapia y soporte no invasivo es, digamos, es el único en la Argentina y es el único en salud pública. Y eso es para que ustedes sepan de lo que se está haciendo en lo que es enfermedades respiratorias crónicas. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que les sea grato todo esto que se acaba de informar. Esto seguirá aumentando el conocimiento. Esas son las primeras clases y acá, digamos, vamos culminando, digamos, todos los módulos que vamos presentando y así el año que viene realmente podemos aumentar el conocimiento en estas áreas. Después de esto, el finalizar será una evaluación y esta evaluación contará, digamos, de las preguntas de cada módulo y así puedan obtener el certificado de este curso de neumonología. Muchas gracias a todos, que tengan, digamos, un buen día y bueno, lo disfruten este material.